Ok, pues la charla le puse por título ¿Cómo están tus actos delante de Dios? Y vamos a empezar con una pregunta. Les quiero hacer una pregunta. La pregunta es, di una cosa que hayas hecho que estabas consciente que no debías de hacer y lo hiciste. Di una cosa que hayas hecho que estabas consciente que no debías de hacer y lo hiciste. ¿Quién dijo yo? Vamos, Daniel. ¿Qué es confesión o qué? Es confesión. Ok. ¿Quién se anima? Daniel Mesa. Este, pues varias, Mm, pero una, enojarme con mi papá. oh, ya. Ok, gracias, Daniel. Rafa. Pues yo creo que muchas, eh, Ya mejor se fue, dijo. Sí, ahí nos vemos. Está comiendo la comida el gato. lo que pasa es que también estoy trabajando. Oh, ya, ya. Pues muchas, la verdad, pues quizás, o sea, hay algunas que no puedo comentar acá, pero quizás, eh, más bien yo siendo muy impulsivo, tal vez cuando yo lo pienso demasiado, tal vez no hago las cosas malas, pero creo que quizás una de ellas, pues en la escuela yo recuerdo, ¿no? O pelearme quizás en alguna ocasión en la calle, ¿no? Y no haber sido prudente en esa situación de haber peleado. Ok, gracias, Rafa. Marisol, alzaste la mano, ¿ah? No, no la sé. ¿Tú qué quieres que yo hable? Confiésate. No, pues también. También. Como dicen, estoy muy impulsiva y también, según por querer arreglar las cosas, pues en lugar de arreglarlas, las, hace uno cosas que no debe, que tampoco puedo decir, pero bueno. Pero sí, sí soy muy impulsiva. Entonces, sí he hecho cosas estando consciente que no son buenas y las he hecho. Ah, ok. Gracias, Mari. Pues igual, les hice esta pregunta en base al tema que vamos a compartir hoy. Y fíjate, el tema es como te compartí hace rato, ¿no? ¿Cómo están tus actos delante de Dios? Y hay una parte importante del tema de hoy que habla acerca de la desobediencia, ¿no? Y la desobediencia, según la definen, como es no hacer lo que manda la autoridad, la ley o las normas establecidas de un grupo o en común acuerdo entre personas. Va relacionado con incumplimiento, con quebrantar, con rebelarse, desacatar, con la rebeldía, ¿no? Eso conlleva, ese es el significado, más que nada, uno de los significados de la desobediencia. Y quiero compartirles rápido ahorita, antes de empezar a leer la Biblia, quiero compartirles acerca de 7 personas, ¿no? 7 personas que estuvieron en desobediencia. Y la primera de ellas, ¿no? La principal con la que empezó, ¿no? La desobediencia fue Adán y Eva. Y Adán y Eva lo que hizo que fue que vio el fruto del árbol que era bueno, ¿no? Para comer. Y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Fíjense, Dios le había mandado no comer del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, y desobedecieron. Y como consecuencia, ¿qué vino? Que ellos fueron expulsados del jardín de Edén y por consecuencia murieron, ¿no? Ese es un acto de desobediencia. También otro acto de desobediencia que podemos ver en la Biblia es la vida de Abraham.
Dios le prometió que sería el padre de la fe, ¿no? El padre de la fe, que tenía una descendencia, que tendría una generación, una descendencia numerosa como la arena del mar. Abraham, el padre de la fe, le prometió eso Dios. Pero ¿qué pasó con el tiempo, no? Con el tiempo vemos que ya casi a los 100 años de edad, pues su esposa dudó de Dios, ¿no? Dudó de la promesa de Dios, incitó ahora sí que a su esclava, Agar, para que se metiera con Abraham y tuvieran hijos. Y también algo de la historia dice que Sara concibe a luz, o sea, nace de ahí Isaac, pero aún así Dios promete que bendecirá ambas naciones con la generación de Abraham. No sé si te acuerdas de esa historia, ¿no? Pero actualmente hay conflictos entre los dos pueblos, ¿no? O sea, trae una consecuencia la desobediencia. También no sé si te acuerdas, ¿no? De la esposa de Lot. Lot conocía a Dios, era sobrino de Abraham y conocía los estatutos y leyes de Dios. Su vida giró en torno a las consecuencias que llevarían a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Fíjate, Dios les pide salir de la ciudad por el que iba a destruir por tanta maldad y pecado en que vivían. Al momento del salir, le pidieron que no miraran hacia atrás, pero su esposa, fíjense, desobedeció estas instrucciones. Cuando comenzó a escuchar lo que sucedía, volteó para ver atrás y simplemente se convirtió en una estatua de sal por desobediencia. También otro personaje, Sansón. Sansón desobedeció a Dios al revelar a Dalila. ¿No te acuerdas de esa historia, no? Donde estaba Dalila y le pide que le revele el origen de su fuerza. Y Sansón lo hace, ¿no? Y le dice, y en base a eso que él revela, pues le cortan el cabello. Y como consecuencia, lo que hicieron es que los filisteos lo humillaron y le sacaron los ojos. Pero arrepentido se postra ante Dios Sansón, y éste le revela su poder, con el cual destruye a todos aquellos filisteos que le hicieron mal. Pero por desobediencia, ¿no? También podemos acordarnos de la historia de Jonás, ¿no? Jonás fue enviado a predicar el evangelio, por decirlo así, a la ciudad de Nínive. Simplemente lo que iba a hacer Jonás era advertirles que se volvieran a Dios. Pero la desobediencia a Dios, al embarcar a Tarsis en una dirección contraria, lo que hizo fue desviarse a una dirección contraria a la que Dios le había dicho. Como consecuencia, lo que pasó es que había una gran tormenta y amenazaba con hundir el barco. Jonás entiende que esta situación genera su desobediencia, que es por consecuencia de la desobediencia. Y lo que hace es lanzarse al mar. Pero en el mar se lo come un pez, ¿no? Para llevarlo, y entendiera que tenía que cumplir su misión por desobediencia. Saúl fue un rey escogido, el ungido por Dios. Al principio seguía las instrucciones que Dios daba, hasta que su corazón se llenó de vanidad. Y no quiso destruir los tesoros y los esclavos filisteos como Dios se lo había ordenado. Cuando sitiaron sus territorios, así como no quiso esperar a Samuel para hacer sacrificios, él lo hizo cuando no le correspondía hacer esa parte que le correspondía al sacerdote. Esto generó la ira de Dios, quien lo atormentó con un espíritu inmundo. Solo David lo calmaba con su música. Y por último, otro personaje, ¿no? ¿No te acuerdas del rey David? Lo que hizo el rey David. Cayó en desobediencia al tomar a Betsabé por mujer, siendo esta esposa de Urías, uno de los comandantes. Su fidelidad, ahora sí que dio fruto. Al ver que la había embarazado, planificó buscar a Urías para que lo llevara hasta su mujer y tuviera relaciones con ellas, pero no lo logró. No logró nada, pues Urías estaba preocupado por sus ejércitos que luchaban en batallas. Al no lograr sus objetivos, fíjense, David envía a Urías al frente de la batalla, donde muere. A consecuencias de este pecado, el hijo de David muere al poco tiempo de haber nacido, generando en él una gran depresión. Fíjate, personajes de la Biblia, personajes que cayeron en desobediencia. Yo te hago hoy la pregunta, ¿tú le has fallado alguna vez a Dios? ¿Tú has fallado alguna vez en algo? ¿Le has desobedecido? Algo que podemos ver en la Biblia y en los ejemplos que Él da
es que la desobediencia desagrada a Dios. Pero algo que también nos debe de animar, que hasta los más grandes hombres y mujeres de Dios, alguna vez en su vida fallaron, desobedecieron, pero también se arrepintieron y cambiaron. Y aún así Dios los utilizó. Pero yo te pregunto hoy, ¿cómo estás en tu obediencia a Dios? Y con esto quiero empezar, vamos a leer una escritura en 1 de Samuel 2:12, y vamos a ver el pecado de los hijos de Elí. Y vamos a estudiar un poquito acerca de ellos. ¿Está bien? Si nos puedes leer, ¿tienes tu Biblia ahí, Daniel? Sí, ¿cuál? 1 de Samuel 2:12. Voy un momento. Ok. Te esperamos. Dice, ¿del 12 a cuál? Hasta el 17. Vale. Los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. La costumbre de estos sacerdotes era la siguiente: cuando alguien ofrecía un sacrificio, el asistente del sacerdote se presentaba con un tenedor grande en la mano, y mientras se cocía la carne, metía el tenedor en la olla, en el caldero, en la cacerola o en la cazuela, y el sacerdote tomaba para sí mismo todo lo que se enganchaba en el tenedor. De este modo trataban a todos los israelitas que iban a Silo. Además, antes de quemarse la grasa, solía llegar el ayudante del sacerdote para decirle al que estaba por ofrecer el sacrificio: dame carne para el asado del sacerdote, pues no te la va a aceptar cocida, sino cruda. Y si el hombre contestaba: espera a que se queme la grasa, como es debido, luego podrás tomar lo que desees, el asistente replicaba: no, dámela ahora mismo, de lo contrario te la quito por la fuerza. Exacto. Fíjate, el versículo 12 habla acerca de los hijos de Elí. Y miren otras versiones, ¿no? Cómo habla acerca de ellos. Dice, los hijos de Elí, en NBI, dice, los hijos de Elí eran unos perversos y que no tomaban en cuenta al Señor. La versión Dios habla hoy dice, los hijos de Elí eran unos malvados y no les importaba el Señor. En la versión de las Américas dice, los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor. En la Nueva Traducción Viviente dice, ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no tenían respeto al Señor. Y traducción lenguaje actual dice, los hijos de Elí eran muy malos y no respetaban ni obedecían a Dios. Fíjate, la mayoría de veces que habla acerca de la desobediencia, conlleva que su raíz viene de la maldad. Muchas veces cuando hay maldad en el ser humano, lo que hace es llevarnos a una desobediencia. Y más que nada ahorita es hacia Dios. Pero ¿qué es la desobediencia? ¿Qué es la maldad humana? Fíjate, lo que dice el diccionario, dice, se caracteriza especialmente por no disponer ante nadie que lo rodee sentimientos de cariño, de bondad, de afecto, de empatía. Para alguien que sufre... ¿Tu micrófono, Eduardo? ¿Eduardo? Ah, ya, perdón. Ay, Eduardo. Otra vez, Eduardito. Bueno, dice, sino que al contrario, será duro en el momento que requiere sentimientos de amor, de compasión y reacciona con la más fría y desentendida conducta que puede tenerse. Eso es lo que dice el diccionario de la maldad humana, una persona que no tiene sentimientos y que esos, por no tener esos sentimientos, lo llevan a hacer acciones que no están bien delante de Dios. Pero yo te hago la pregunta, ¿tú eres alguien que podría decirse que respetas, amas, obedeces y te esfuerzas por hacer lo bueno delante de Dios?
O te conocen por ser una persona emocional, que no tiene dominio propio y que como consecuencia hacen las cosas mal y que no agradan a Dios. Hoy tenemos que evaluar cómo estamos delante de Dios. Pero fíjate lo que hacían los hijos de Elí. Dice que ellos eran sacerdotes. Ellos ya eran nombrados sacerdotes. Y como eran nombrados sacerdotes, tenían una posición en el templo de Dios, en las cosas de Dios. Toda persona que ya es un discípulo de Cristo, es un sacerdote delante de Dios. Y como ser un sacerdote, tenemos responsabilidades. Tenemos cosas que cumplir y cosas que obedecer que Dios nos demanda. Los hijos de Elí lo que hicieron es que cuando se hacían las ofrendas, dice que ellos metían el tenedor donde estaban cociéndose la carne y agarraban lo que había en el tenedor. Pero vamos a ir rápido. Vamos a leer 3 escrituras ahorita. Por favor, si me ayuda alguien. ¿Tienes tu Biblia, Rafa? No. Bueno, ¿alguien más? Lili, Eduardo, Esteban. Yo te ayudo. ¿Cuál escritura es, bro? Levítico. Perdón, Deuteronomio 18. Deuteronomio 18. Dame un segundo, déjame abrir mi Biblia. Deuteronomio 18, ¿qué, bro? Del 1 al 5. Del 1 al 5. Ok. Bueno, ¿ya están todos? Sí. La tribu de Levi, a la que pertenecen los sacerdotes levitas, no tendrá patrimonio alguno en Israel. Vivirán de las ofrendas presentadas por fuego y de la herencia que corresponde al Señor. Los levitas no tendrán herencia entre sus hermanos. El Señor mismo es su herencia, según les prometió. Cuando alguien del pueblo sacrifique un buey o un cordero, los sacerdotes tendrán derecho a la espaldilla, las quijadas y los intestinos. También les darás las primicias, de tu trigo, de tu vino y de tu aceite, así como la primera lana que esquiles de tus ovejas, porque el Señor tu Dios los eligió a ellos y a su descendencia de entre todas sus tribus para que estuvieran siempre en su presencia. Exacto. Hasta el 5. Ajá. Pues fíjate, el versículo 14 dice: metí el tenedor en la olla, en el caldero de la cacerola, en la cazuela, y el sacerdote tomaba para sí mismo todo lo que enganchaba en el tenedor. De este modo trataban a todos los israelitas que iban a Silo. Fíjate, iban contra la ley en base a lo que Dios había dicho que no debían de hacer. Por eso ahorita lo que leyó Eduardo dice: cuando alguien del pueblo sacrifique un buey o un cordero, los sacerdotes tendrán derecho a la espaldilla, la quijada y los intestinos. Nada más. No tenían que agarrar más carne de otros lados, hacer otras cosas, y simplemente lo que hicieron ellos es: venga, agarraban, hacían un banquete del sacrificio y del templo de Dios. Y es como te decía, Dios hoy nos manda a hacer cosas. Después el versículo 15 dice: además, antes de quemarse la grasa, solía llevar el ayudante al sacerdote para decirle al que estaba al ofrecer el sacrificio: dame carne para el asado del sacerdote, pues no te la va a aceptar cocida, sino cruda. Fíjate lo que hacían ellos, ¿no? Algo que Dios les había dicho es que ellos no podían comer carne con sangre, porque la sangre representaba y era especial y era apartada nada más para ciertos sacrificios, para ciertas cosas, y la sangre hoy representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso desde el Antiguo Testamento lo que hacían era eso: apartar la sangre, que no comieran sangre. Y entonces lo que hacían ellos era simplemente agarrar la carne que no estaba cocida y todavía tenía sangre. Iban en contra de la enseñanza de Dios. Y dice también: antes de quemarse la grasa. Algo que dice en Levítico 7:29 es que es esa parte. Desde la antigüedad, Dios les había dicho a los levitas que no podían agarrar la grasa, porque esa le correspondía al Señor. La grasa era la que hacía que se quemara toda la carne. No podían tocarla. Entonces lo que estaban haciendo los sacerdotes era algo fuerte.
Dice, si el hombre contestaba, espera a que se queme la grasa, como es debido, luego podrás tomar lo que desees. El asistente replicaba, no, dámela ahora mismo, de lo contrario te la quito por la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo en los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. Fíjate, algo que podemos ver en esta parte es cómo los hijos de Eli, ¿no?, desobedecían a Dios en algo que Él ya había mandado. Yo hoy puedo ver, ¿no?, en mi vida, y puedo compartírtelo, ¿no?, cómo estamos viviendo como discípulos hoy al día. Nosotros somos, como dice Primera de Pedro, un sacerdote escogido, un sacerdote apartado para ofrecer sacrificios a Dios, y ahora pertenecemos al pueblo de Dios. Pero yo hoy te digo, ¿cómo estás viviendo delante de Dios? También vamos a ver ahorita en el versículo 22, la desobediencia, ¿no?, de Elí. Te la voy a compartir. La voy a leer. Es igual en Primera de Samuel. Primera de Samuel 2, del 22 al 25. Dice, Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del templo, del santuario. Les dijo, ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Si alguien peca contra otra persona, Dios le servirá de árbitro, pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? No obstante, ellos no le hicieron caso a la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida. ¿Sí lo ves? Dice que Elí ya era muy viejo. Fíjate, una característica, yo puedo pensar, ¿no?, que con el tiempo, entre más nos hacemos ya viejos de edad, digo, ahí hay muchos chavos ahorita aquí en la pantalla. Creo que Eduardo es el más chavo. Nunca envejeces, bro. Eso no vale. Eso no es para ti. Tú nunca envejeces. Tú nunca envejeces. Años. Y ahí está también Daniel, que están chavos, ¿no? Liliana también. Yo soy el más chavo. Pero Daniel es el más longevo de todos. longevo. Bueno, una característica que podría pasar, que cuando más nos volvemos ancianos, más nos podemos volver un poco blandos, ¿no?, ante las cosas de Dios. Y eso es lo que estaba pasando. Pero ve la responsabilidad que tenía de Elí para con sus hijos, pero para con Dios. Dice que ellos se acostaban con las mujeres en el santuario, en el templo de Dios, estaban haciendo lo que querían. Pero les dice, hijos míos, no es nada bueno lo que comenta el pueblo del Señor. Dice, todo el pueblo me habla de su mala conducta. Todo el pueblo. ¿Sabes? Como discípulos, como cristianos, la gente está viendo lo que hacemos. Tus vecinos, los compañeros del trabajo, tu familia misma, está viendo nada más qué haces. Parece que estás en la lupa, ¿no? Por eso lo dice ahorita, dice, todo el pueblo me habla de su mala conducta. Ya se estaban quejando todo el pueblo con Elí. Pero Elí, por tener malas convicciones, por no tener convicciones fuertes para con Dios, simplemente los dejó. Yo hoy te pregunto, ¿cómo estás en tus convicciones? ¿Cómo estás delante de Dios? Si has rebajado el mensaje, si no estás avanzando en tu pureza, tu rectitud, que sabes que dentro del templo de Dios no se puede pecar y lo sigues haciendo. Todo el pueblo lo sabía, todo. O sea, no decía la mitad, poquitos, decía que todo el pueblo, toda la gente se entera. Tal vez podrías pensar que podemos cometer errores, podrías pensar que puedes en tu trabajo, ¿no?, ahí coquetear con el pecado, ¿no?, o con una amistad, o en el internet, meterte a internet y estar viendo y que nadie te ve. Pero aquí el punto es que sí se ve reflejado muchas veces en la conducta. Muchas veces tus actos se reflejan en tu conducta. Si pecas, si estás batallando en pecado, se va a reflejar en tu vida. No estás feliz. Si estás batallando con pecado, se va a reflejar en que tu vida está apagada. No tienes el ánimo, no hay ese compromiso para Dios. Simplemente se refleja en la conducta, la forma en que vivimos.
¿Cómo estás hoy? Y fíjate el versículo 25 dice, si alguien peca contra otra persona, Dios le servirá de árbitro. O sea, que si tú pecas contra alguien, en cierta forma, Dios te va a ayudar, te va a perdonar, o sea, te va a servir de árbitro. Simplemente te va a mostrar y te va a ayudar que te pongas bien con otra persona. Pero cuando pecas con Dios directamente, dice, ¿quién podrá interceder por él? Dice, no obstante, ellos no le hicieron caso a la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida. Las consecuencias de la desobediencia y del pecado son muchas veces dolorosas, pero también cuando no hacemos las cosas bien para Dios, cuando no estamos conscientes de lo que estamos haciendo, ahí es donde Dios ya va a entrar. Elí no quiso poner orden con sus hijos, simplemente Dios entró. Y más adelante en la Biblia dice que murió, todos ellos murieron y su descendencia la arrastró. Trae consecuencias la desobediencia. El pecado trae consecuencias y va a arrastrar a nuestra familia. Si tienes hijos, va a arrastrar a tus hijos. Si tienes a alguien, un familiar, va a arrastrar a esa persona. La va a arrastrar porque Dios va a interceder y vas a ser de maldición y no de bendición. Tenemos que pensar cómo estamos viviendo hoy. Y yo te puedo hacer una pregunta, ¿no? ¿Cómo es tu vida hoy? ¿La estás viviendo? ¿Estás viendo la disciplina de Dios en tu vida? ¿O todavía necesitas la disciplina por cómo vives? O tal vez estás honrando a Dios con tu vida. Y qué bueno, ¿no? Pero así como a nosotros, dice que Dios les mandó un mensajero. Por eso dice el versículo 27, un hombre de Dios fue a ver a Elí y le dijo, y le contó todo. Un hombre de Dios fue a ver a Elí. Dios nos va a mandar siempre personas para hacernos ver nuestros errores y pecados, y depende de cada uno de nosotros si decidimos volver a ser como Él quiere que seamos, ser discípulos de Cristo y avanzar y ser buenos para Él. Bueno, la